Bien ha sido protagonista y el mensaje se potencia. Nuestro invitado de hoy siempre genera expectativa, ¿no? Conocer gente nueva. Nuestro invitado de hoy decía, se presenta diciendo: soy nacido en Salta. A los 18 años comencé mis estudios en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajé y viví en el sur de esa provincia, luego en La Pampa, y hace 2 años me instalé en Navarro. Trabajo en el ámbito de la apicultura, con especialización en la calidad de miel y los productos apícolas. Tengo 2 hijos. Mi hija, bailarina, estudia en la ciudad autónoma, y mi hijo transita su última etapa como estudiante secundario en Córdoba. Me gusta hacer deportes, hago ciclismo, voy al gimnasio. Se llama Pablo Pior-Nowat y ya está en nuestra casa. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, y acá estamos. Y un placer conocerte. Igualmente. Muchas gracias. Un placer. ¿Qué impresión tenés de estos 2 años de tu... Muy positivos. ¿Sí? Muy positivos. Navarro es una ciudad súper amigable. Trata muy bien al que viene de afuera, muy bien. Yo, como dijiste, me fui moviendo por distintos lugares. Y ¿Tenés algo de salteño, un poco de cordobés, de pampeano también? Salteño cordobés. Salteño cordobés. Es una mezcla rara. Y la verdad que Navarro, la gente tiene un color distinto, es especial. Uh-huh. Al menos conmigo fue muy lindo. Es una constante escuchar eso. Vos llegás a Navarro por Rodrigo. Yo trabajo hace 20 años con lo que es exportación de miel, en la parte de calidad, y yo había renunciado a la empresa con la cual estaba trabajando en La Pampa. Y bueno, una vez que renuncié, por suerte recibí llamados entre otros de acá, de Rodrigo y Nicolás, para hacer un trabajo puntual. Y por un trabajo puntual, hace 2 años que estamos acá. Uh-huh. Así que muy positivo. Los más grandes, los mayores, los viejos, digamos, tenemos la idea de que la miel es algo que es un producto inmejorable, que solo merecía un buen tratamiento a la hora de extraer, pero indudablemente, como en todas las cosas, se ha avanzado mucho en eso, y hoy medir la calidad para competir mejor debe ser uno de los grandes desafíos. Es el desafío, claro. Digamos, y la miel sigue siendo, diría que casi el único alimento que lo único que hace el humano, desde el apicultor hasta el que la envase y la pone en el frasquito en góndola, lo único que hace es el proceso de irla trasvasando de recipiente, por decirlo de alguna manera, simplemente limpiando las impurezas naturales que pueda tener. Pero es el único alimento al cual no se le agrega ningún tipo de aditivo, es completamente natural. Se lo trata con muchísimo cuidado, con las temperaturas de procesamiento. Qué noble. Es uno de los, realmente te diría, es un alimento vivo. Porque es un alimento que tiene compuestos biológicos que siguen activos durante mucho tiempo, muchos años, ¿sí? Y no, por supuesto que algunas propiedades van cediendo en función del tiempo, pero es realmente muy noble. ¿Cuál es la importancia que tiene el lugar donde se hace la producción de miel? Porque yo recuerdo, siempre hablando de mi antigüedad en la vida, que los viejos apicultores que tenían sus colmenas acá en la zona, en un momento se fueron a La Pampa porque acá ya no rendían, ¿no? Esa transhumancia, eso se asoció mucho con la búsqueda de la sanidad y con la búsqueda de la flor ideal para la colmena, para poder pasar un invierno sano. La flor ideal, es decir, que acá había floración, pero hay, de hecho, pero se va siempre buscando la floración que más le sirva a la colmena. Obviamente que en el año 2000, de la década del 90 al 2000, cuando vino el boom de la soja, se desplazó la frontera agrícola, y ese recambio que hubo, muy marcado de la forma de cría de ganado,
que siempre está asociado el forraje con pasturas y flores naturales para las abejas, se desplazó, y bueno, se tuvo que readaptar el apicultor, buscar montes, en fin, moverse un poco más. Que de hecho hoy hay zonas muy fuertes, productivas, con mucha transhumancia de apicultores, norte de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa misma, y bueno, y los núcleos productivos fuertes siempre fueron Buenos Aires y Santa Fe, ¿no? Y Entre Ríos. Me pregunto cómo llegas a la miel. ¿Cómo llego a la miel? Bueno, yo soy bioquímico. Ajá. Claro, ahí arrancamos. Pero yo ya cuando estudiaba bioquímica empecé a especializarme en la parte de química analítica, no de bioquímica clínica, sino me desplacé un poco dentro de eso. Y una vez que me recibí, obtuve una beca de trabajo en un centro de alta complejidad de Córdoba, CEPROCOR, donde me empecé a formar en el análisis de alimentos puntualmente. Y luego mi fuerte fue el control de calidad de agua, que de hecho lo sigo haciendo. Y me especialicé dentro de la miel, porque era un rubro nuevo que estaba empezando con una demanda alta de control de calidad desde la exportación. Y bueno, donde yo vivía había un exportador de miel que tenía que armar su control de calidad para poder seguir en el mercado, año 2003. Y así empezamos fuerte, digamos. ¿Vivías todavía en Salta? No, en el sur de Córdoba, ahí en el sur. En Salta no sé cómo es la producción, pero... No, hay producción, pero no es en volumen importante. Vos mismo dijiste, lo fuerte está en... Sí, en el centro del país. En el centro del país. Te vamos a sacar una foto en un congreso internacional de apicultura que debe haber sido como maravilloso, porque dicen los que saben que la apicultura es de esos mundos que son totalmente indescifrables en su totalidad. Siempre hay algo nuevo, no es porque aparezca cosas nuevas, sino porque es un mundo que hay que seguir, en el que hay que seguir indagando todo el tiempo. Es netamente biológico, y como todo lo biológico es de evolución y cambio constante, y adaptación constante. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, es siendo biológico. Todo ser vivo, sí, todo lo que sea biológico es de una evolución constante, ¿sí? Una adaptación constante al medio, al entorno, y esto lleva a que tenga cambios constantes y permanentes. Claro. Por lo tanto, la apicultura va de la mano de eso. Claro. Porque sigue siendo eso, sigue siendo un alimento sin procesamientos importantes. Entonces, los congresos estos se hacen cada 2 años, se hace Apimondia, se hacen en distintas partes del mundo. Este fue en Turquía, en Estambul. Ya estaba viendo eso, sí. Donde se hace el congreso. Agosto de 2022. En agosto del año pasado fuimos con Rodrigo y Nicolás, porque es una feria comercial muy importante, y el congreso científico sobre miel, que abarca todos los temas referidos a la colmena, ¿no? Absolutamente todos. En el caso mío específicamente voy sobre todo al congreso por los temas que hacen a la calidad del producto final, de la miel como tal. Y bueno, allí es donde se sabe o se discute todo lo que va a venir y lo que está vigente y lo que es válido y lo que no. Porque además yo tengo la tentación de pensar que vos estás pensando en la calidad de miel que voy a consumir como vecino de este pueblo. Exacto. Y sin desmerecer eso, vos estás pensando en la calidad de la miel que se va a exportar por parte del productor, ¿no? Es decir, la mirada es bien amplia. Son distintos focos, o sea, uno acá conoce al apicultor, por ejemplo ustedes saben quién es apicultor, lo conocen hasta su casa en algunos casos. Sí, conocemos la historia. Quiere comer esa miel, va y se la compra directo a ese apicultor con la confianza y la calidad que eso brinda. La diferencia con los mercados internacionales es que no se trata de confiar, sino que se trata de demostrar que lo que estoy vendiendo es lo que realmente digo que estoy vendiendo. Claro, porque confianza no se vende, se venden reglas y normas de calidad, tanto comerciales como por legislación, ¿no? La legislación también te fija los parámetros de protección del consumidor, porque lo que busca esto, la parte comercial y la parte legal, es proteger al consumidor, para que coma un alimento que el término es inocuo, ¿sí? Que no le va a producir ningún tipo de daño en su salud. Entonces, va más allá de saber que de hecho la apicultura argentina es muy profesional, o sea, la calidad de trabajo del apicultor argentino es realmente distinta a nivel mundial, porque el producto... Qué importante esto que decís. El apicultor es profesional, o sea, acá no
no es un hobby. Alguien lo puede tener como hobby. Sí, tengo 4 colmenas al fondo de mi Exacto. casa. Que se llama. Pero el productor apícola hoy en día, para sacar 1 kilo de miel, tiene que ser profesional, y de hecho lo es, porque Argentina sigue siendo entre los 3 principales exportadores a nivel mundial de miel. Entonces, eso es gracias al trabajo que hace el apicultor, a la calidad con la que lo hace, lo cual, bueno, eso lleva a nada. Pero ¿cuál habrá sido la palanca? Porque yo digo, eso se logra con alguien, no sé si alguien, algo que dio vuelta a la cabeza, porque si el apicultor como tal, como trabajador que es, puede estar en su mundo, pero alguien dijo esto, hay que potenciarlo en Argentina, hay alguien así El mercado. El mercado. El mercado. De todos modos, el apicultor siempre trabajó bien. Sí, Obviamente que fue haciendo ajustes en función del tiempo, en función de la demanda comercial, pero siempre el que marca las reglas y las condiciones de trabajo es el mercado, porque Argentina exporta el 95% de su producción. El 95%. O sea, el consumo del mercado interno es bajísimo. Prácticamente no existe, digamos. Es un consumo importante, pero no existe. Sí, pero... Exportando el 95%. Exporta más de 60.000 toneladas de miel Argentina al año. Con lo cual, la demanda viene de afuera. Claro, imagino entonces un escenario más o menos así. Argentina, productora de miel, espontáneamente, se detecta que hay buena calidad y que los apicultores más o menos van rumbeados, entonces la demanda les va exigiendo crecer. Exacto. Ajá, Exacto. bien. Exacto. Bien. Ese es en esencia el juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hace que... Y entonces vos te ocupás de chequear que la calidad Asegurar la calidad. asegurar la calidad. Y estarás investigando siempre cómo encontrar un nuevo parámetro para mejorar. Permanentemente, hay que anticiparse a todo, hay que cumplir con todos los requisitos comerciales que suelen ser más exigentes que los legales. En general, la parte comercial tiene estándares un poco más altos que la legislación en algunos puntos, en algunos aspectos, y siempre teniendo en cuenta que lo que nosotros exportamos es materia prima, ¿sí? O sea, que nuestras mieles van para formar parte de mezclas con otras mieles, generalmente para venta en góndola, en frasco fraccionado con otras mezclas, muy distinto a la miel considerada como industrial, que es la que se usa para ponerle, por ejemplo, una barrita de cereales, en fin, para mezclarla con otros alimentos. La miel argentina es... Pero la de góndola entonces es una mezcla, no hay miel pura argentina, por ejemplo. En el mundo hay casos, sí, hay algunos lugares del mundo donde, más hoy, donde la evolución para evitar los fraudes llevó a que el rotulado del alimento diga exactamente el origen del alimento o la mezcla de mieles que tiene, ¿sí? Hay algunos casos puntuales donde fraccionan directamente miel argentina, o algunas empresas exportan volúmenes de miel fraccionada, pero es muy pequeño. O sea, el grueso de la exportación es en los tambores de 200 litros, que son 300 kilos. Ese es el grueso. ¿Y cómo es la sanidad de las colmenas? ¿Cómo se...? Es una lucha por sé que es una lucha climática, básicamente, por vientos, pero básicamente por eso digo que el apicultor es muy profesional, porque para mantener las colmenas vivas en producción y sanas, hay que saber mucho, tiene mucho y trabajo, trabajar mucho trabajo físico, mucho esfuerzo, hay que saber y trabajar mucho gasto, ¿sí? Mucho gasto, y generalmente nunca está recompensado ese gasto por cuestiones externas a la apicultura, por cuestiones macroeconómicas que, bueno, nos exceden. Estamos en ese proceso en el cual está subvaluada la miel en la plata que recibe el productor. Si lo llevas a pesos, sí. No tengo bien el valor de referencia ahora, porque yo no estoy en la parte comercial, claro. pero sí, es muy bajo. Así que vos ni siquiera tenés una referencia, porque no es lo que te importa, vos querés cada vez mejor calidad de miel. Normalmente los que trabajamos en calidad no mezclamos la parte comercial. Claro, porque puede teñirte la mirada. La parte comercial tiene su mundo. Puede teñirte la mirada. Un ejemplo muy simple, la miel más demandada es la miel, mientras más blanca, más clarita sea, más demanda tiene afuera. No es que vale más, ¿sí? Sino que es la que más se demanda. Vale más porque hay más demanda. La más oscura es la que menos se requiere.
Y entonces mucha gente lo que te dice es, bueno, pero que no sirve la miel oscura. No, tiene otras propiedades, otras características. Pero a nivel comercial es distinto. Y yo en mi caso, a mí me gustan las mieles oscuras, no las claras, para consumir. Pero bueno, son... Porque eso es paladar de cada uno. Paladar de cada uno. Y hay una influencia del medio en el que se produce la miel para saber el sabor, ¿no?, de la miel. Sí, depende por un lado de la flor y por otro lado del néctar. A veces tanto néctar y flor son de la misma planta, a veces no. A veces busca polen de algunas plantas, néctar de otras, es el entorno. Y no podemos decir cuál es la más rica porque es un tema muy subjetivo, pero Muy subjetivo. ¿cuál es la más pedida además de la más clara en cuanto al gusto? Comercialmente, básicamente que sea clara. Que sea clara básicamente. Que tenga un color menor a X cantidad de una unidad de color, ¿sí? Eso es básicamente lo que se requiere comercialmente. A más oscura, menos demanda. Después, ¿qué floraciones dan? Alfalfa, trébol, algarrobo, caldén, en la pampa, en fin, son lo típico, digamos, que hace a que salgan mieles claras. Vos hablás de la importancia que tiene la profesionalidad que hay en los productores locales argentinos, y yo pregunto, y a su vez la calidad propia, que le es propia a la miel en la Argentina, ¿es superior a la de otros países? Sí, eso fue siempre uno de los secretos también por los cuales tiene tanta demanda. ¿Y a qué se debe eso? Por la calidad, la cantidad más que la calidad de miel clara que se produce. Es un país que produce mucha miel clara. Otra virtud, otro mérito, otra virtud de la pureza, Argentina. La pureza. Es decir, ¿qué país tenemos, no? Y bueno, ahí tenés un ejemplo de qué país tenemos. Es increíble, es increíble. La pureza por sobre otras cosas. Y eso se verá a las extensiones que hay, claro. A las condiciones climáticas, las extensiones, la frescura que tiene el producto. No es lo mismo producir miel en Brasil en zonas tropicales que producirlo acá. Digamos, las características del producto, mientras más temperatura es, más propiedades va perdiendo naturalmente, menos no sucede. Las altas temperaturas van haciendo perder la propiedad. Entonces una mezcla argentina en nuestro país es realmente único. Dijiste el 95% se exporta y diste un número, 60.000 toneladas 60.000 aproximadamente, toneladas. 60 millones de kilos de miel. 60 millones de kilos de miel se exportan. Y somos conscientes en Navarro de la importancia que tiene la empresa que desarrolla esa actividad. Yo creo que sí, al menos en el mundo apícola sí. Sí, en el mundo apícola sí. Pero es una empresa nueva, con pocos años en el mercado de la exportación. Desde el punto de vista de la exportación, pero la familia Thierry viene del abuelo, que era apicultor. Entonces, dentro del mundo apícola es una familia... 70 años. Es una familia netamente apícola, ¿sí? Esto sería como el broche, como haber cerrado. Sí, es como haber ido avanzando. Exacto. Paso a paso, en generación a generación se fue dando un paso adelante. Exacto. Pablo Piorno Watt, así se dice. Pablo Piorno, no, eso no sé por qué. No, bueno, no importa. Pablo Piorno es quien nos visita. Nació en Salta, lo digo por si alguien dice quién es este muchacho. ¿Llegaste a Córdoba para estudiar? Para estudiar, Ajá. Para estudiar, en el año 91. Me recibí en el año 97, en marzo. Y bueno, trabajé en Córdoba en la ciudad de Córdoba hasta fines del 99. Y de allí me fui al sur de Córdoba para armar justamente un laboratorio regional de análisis de alimentos. Pero pareciera que llegaste a Córdoba y te enamoraste tanto como de Navarro de alguna manera, así como si que estás tan cómodo, llegaste y dijiste, bueno, acá es mi ámbito, porque te enamoraste de la miel. En realidad era otra etapa de la vida, otra edad donde uno tiene otro empuje y más no mira tanto el entorno. En esta etapa de mi vida el entorno tiene hasta quizás más valor, entre comillas, sí. que la parte esta del desarrollo profesional, es como que uno ahora busca que sí, como quien dice, yo cuando sea más grande me voy a ir a vivir a las Marianas, por ejemplo, o al Meira porque es tranquilo. Bueno, sería más o menos análogo a eso. Y nada, y creo que
que se encuentra acá. Ujú. Ese fue el único cambio así que veo que va con el tiempo pasando. En Córdoba sí es cuando uno está recién recibido, está trabajando, en el caso mío que estaba en las grandes ciudades donde uno tiene los grandes centros de formación y donde uno necesita hacer estos posgrados, estas especializaciones que llevan a tener un futuro un poco distinto dentro de la profesión, ¿no? ¿Cómo nos hablaste de tu hija bailarina? ¿Cómo? Sí. Contanos de eso. Celina desde chiquita hacía danza en el pueblo allá en el sur de Córdoba y nada, ella cuando hubo que empezar a hablar de vas a estudiar algo, vas a seguir algo, le surgió esto de ella en su esencia quería ser bailarina, pero hoy en día Qué genérico, ¿no? Así. sigue siendo visto como un hobby, no como que Sí. puede ser una profesión, porque muchos le decían, bueno, pero ¿qué vas a ¿Qué, estudiar? claro, ¿de qué vas a trabajar con Claro, usted? entonces yo creo que se trata de que si te apasiona lo que haces en la vida te va a ir bien. Claro, y es que es lo que Y es el parámetro camino no que es hay que seguir. económico. El Claro, parámetro no es claramente, económico. claramente. Te va a ir bien porque te vas a sentir bien en lo que haces. ¿Y dónde está hoy? Como Así que se la motivó a eso. Ella estuvo becada en la Fundación Julio Boca 2 años, Muy bien. que vino por una beca que le dieron y hoy está en la Universidad de San Martín haciendo la licenciatura en artes escénicas, obviamente con la formación en danzas, pero bueno, es una licenciatura, es una formación más amplia, pensando también en su futuro, ella eligió eso, así que está en formación en su segundo año en la universidad, con lo cual Celina. Celina. ¿Y tu hijo estaba transitando la última Matías, etapa como estudiante? está en cuarto año de la secundaria. ¿Y qué onda, Matías? Matías es arquero de fútbol, Ajá. le apasiona el fútbol, él quiere ser futbolista. O sea que por ahí podría ir. Yo a donde quiera lo acompañamos. Ujú. Por suerte salió con la altura del papá, entiéndase lo contrario. Así que bueno, él está ahí haciendo su mundo con 15 años, atajando en un club como EFIN, por ejemplo, un club similar así. Tiene un club del pueblo. de El la pueblo que ciudad. juegan las ¿Qué ligas ciudad es? regionales. Huincarrenanco en el sur. Ah, Huincarrenanco. Sur de Córdoba, límite con La Pampa. Sí. Juegan las ligas regionales, así que bueno, él está en inferiores, en quinta división. Me impacta muy gratamente que puedas decir que tus hijos están recorriendo el camino que ellos eligen en la vida y que salen absolutamente de lo convencional. Es acompañarlos y bueno, tratar como padres de brindarle el apoyo. Y bueno, yo tengo, por ejemplo, mi hermano es músico, vive en Salta, músico, tiene un estudio de grabación y cuando mi hermano tiene 53 años, cuando él decidió ser músico y no de folclore, Claro. era como que ¿qué le pasa? ¿Qué tiene este muchacho en la cabeza en aquellas épocas? Y bueno, uno trata también de aprender de algunas experiencias que no son errores, son situaciones que se plantean y decir, bueno, hay que tratar de acompañar desde chico. Después el tiempo dirá, ¿no? Y una familia teñida por lo artístico. De parte de... Sí. Parte Y de vos mi- también sos artista. De la mía. Lo tuyo, claro, ahí quiero Sí, llegar. la pasión, en realidad Lo- es pasión. Está bien, pero lo tuyo también tiene Sí. algo de arte. Es decir, hay una impronta que trasciende lo que es intelectual Sí. o Sí, en eso emocional. Es algo que es tu juego y tiene que haber necesariamente creatividad para que vos puedas crecer en esta profesión. Sí. Y para que una empresa de Navarro te traiga de Córdoba, digamos, sos algo de magia, haces magia entendido como Sí, sí. como esto que yo llamo artístico, ¿no? Sí, sí, es parte de esto, es lo que, en el fondo es lo que te decía con respecto a lo que uno proyecta para los hijos. Si se hace con pasión, y te tiene que ir bien. El parámetro, obviamente todos necesitamos una estabilidad económica para tener una vida. Sí, es una suma de cosas, pero la pasión Es es una como suma. el centro Pero del trabajo. Después, exactamente. bueno, hay otros factores que juegan, pero la pasión es ese gran motor. Es lo que moviliza. Y me parece que además de la pasión es ponerle eso, porque hablo por mí también, ¿no?
¿sí? Además de eso es decir, bueno, este es a esto vine a la vida. Exacto. A esto vine. Esto es lo que, claro, lo que me hace lo artístico, me expreso. Claro, bueno, ahí está. Ahí está. Entonces tiene mucho de artístico, seguramente ya lo habías pensado en algún momento, Sí. pero es de ese modo. Sí, Pablo, y me hablaste de Navarro, de su gente. ¿Cómo ves el pueblo? ¿Cómo ves el...? Yo lo conocí en pandemia, Navarro. Ajá. Que estaba como estaba toda Argentina, estaba apagado, fue muy duro para todos nosotros transitar la pandemia. Si bien yo me podía movilizar dentro de la pandemia y me tenía que movilizar laboralmente porque estaba en exportación de alimentos y encima soy bioquímico, o sea que tenía movilidad libre con todos los certificados, pero era un pueblo apagado, pero era como estaba todo. Y cuando empezamos a salir de pandemia vi que Navarro empezó como a moverse, se empiezan a ver más bonitas las casas, las calles. A tomar color. A tomar color, a tener más actividad. Yo lo veo bien, lo veo lindo. Así que digamos que te hizo un juego Navarro, te recibió chato y después se vistió de gala para... Claro, por eso. Después se fue vistiendo de gala para enamorarte. Así parece. Así vos. Parece. Tenemos un bioquímico artista entre nosotros. ¿Qué tal? No es poca cosa. Pablo, ¿qué te gustaría decir de pronto que no te haya sabido preguntar? No. ¿Qué sé yo? ¿Estuviste cómodo? Muy cómodo. Bueno, gracias. Muy cómodo. La verdad, aparte estuve escuchando entrevistas tuyas, me gustó mucho el fluir que tiene la entrevista. Todo el mundo se lo ve relajado, que de hecho lo estoy. Y la verdad que se crea un ambiente lindo acá. Bueno, me alegra, se alegra mucho. Te tocaría hacerme una pregunta a vos a mí. Bueno, se vino preparado, me parece. No sé si preparado, pero la pregunta que te hago en base a tus años, tu experiencia, a que estás en tu lugar, ¿vos me dirías que yo siga apostando a futuro Navarro? Sí, por favor. No sé si es el ámbito más propicio desde... Entiendo que sí, porque estás en una empresa que tiene mucho futuro, pero bueno, por ahí tenemos algunas limitaciones, como más que como sociedad, como comunidad pequeña que somos, pero necesitamos gente que como vos sea artista y pueda dibujar en el aire. Necesitamos eso. Creo que a veces nos quedamos también en mirar un futuro con cosas, con cuestiones eminentemente materiales, y lo que estamos necesitando es gente que pinte la realidad artísticamente, pinte la realidad para cambiar cosas que son mágicas, como lo que vos haces. Me parece, sin conocerte, pero viendo el desarrollo de la charla, este recorrido que vos has tenido, esta especialidad que tenés, que vos sos un pintor de la realidad, un artista que interviene en la realidad, y Navarro necesita de esa gente. Así que muy lindo. Me parece que te vamos a generar te vamos a generar las condiciones para que sigas enamorado de esta comunidad. Te agradezco mucho tu visita. Necesitamos que propongas a alguien. Bueno, a mí, viendo lo que es la juventud de Navarro, los sub 30, por decirlo de alguna manera, yo el trabajo que yo hago, digamos, en el fondo, se sustenta en un equipo de trabajo, ¿sí? Porque esto, si no laburás en equipo, no haces magia, no haces nada. Entonces, a mí me gustaría proponer a uno de todos los muchachos que están en la empresa laburando, que son todos muy buenas personas, muy laburadores, serios, comprometidos con el trabajo, muy comprometidos. A mí me gustaría proponerlo a Agustín Toledo, que trabaja codo a codo conmigo y coordina muchas cosas también en la empresa, como representando a esa generación que representante de esa generación que viene pechando de abajo muy fuerte y que realmente hacen que mi trabajo sea fácil. Después nos vas a pasar el teléfono, seguramente. Bueno, te agradecemos muchísimo tu visita. A ustedes por este ámbito y este espacio que me brindan. Un placer. Igualmente. Y esta es tu casa, ahora ya nos conocemos, así que
Cuando Así nos es. crucemos vamos a seguir pintando la realidad de alguna manera. Muchas gracias. Gracias a vos. Pablo Piorno ha sido el protagonista de la mañana. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio. Acompaña a este equipo y a Alfredo en el año de despedida. Gasroni SRL. Y el mensaje se potencia.